Queridos Aires, llegamos a la mitad de nuestro tercer año de lecturas compartidas y queríamos antes que nada darles las gracias por seguir acompañándonos en esta aventura. Después de quedarnos un rato en el siglo XIX leyendo a Oscar Wilde y a León Tolstoy, en junio volvemos a un escritor contemporáneo cuya obra está atravesada por los conflictos centrales del siglo XX: guerras, muerte y alienación. Peter Handke ha tratado una y otra vez los efectos de estos sucesos en el hombre de la posmodernidad, a través de obras de teatro, ensayos, cuentos y novelas. Un largo camino no exento de polémica que lo ha hecho ganar el Premio Nobel de Literatura en 2019. En nuestro encuentro de junio, entonces, trataremos de ver cuáles son algunas de esas polémicas que hablan más de la intolerancia y la discutible moral que enfrenta a ciertos artistas en nuestros tiempos que de la obra del mismo Handke. No sé si se han dado cuenta, queridos aires, de que las literaturas nacionales tienen sus propias obsesiones. La literatura francesa notoriamente se ocupa desde siempre de la vida en sociedad. Hay excepciones, por supuesto, pero globalmente ese es su tema. La literatura inglesa tiende a ocuparse de la aventura y la desventura. Y por supuesto también tiene excepciones, pero ese suele ser su tema. La literatura norteamericana se ocupa del individuo y de la lucha del individuo, a veces contra lo colectivo o contra la sociedad misma. Y la alemana, la literatura alemana parece desde los comienzos obsesionada con desentrañar la naturaleza misma de lo real. Es una literatura filosófica. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es mi realidad? Esas son preguntas típicas de la literatura alemana, desde Goethe en adelante, pero también pasando por el más grande escritor de lengua alemana del siglo XX, que es Franz Kafka, y escritores como Frisch, como Dürrenmatt, como Böll, como Thomas Bernhard, y ciertamente es el caso de Peter Handke. Peter Handke es un escritor hiperrealista. Tal vez conozcan esas pinturas hiperrealistas de los años 60, donde pintaban, por ejemplo, un Volkswagen con tanto lujo de detalles que parecía una foto. Y en esa atención desmedida puesta en los detalles hiperrealistas, en esa superficie dura y brillante, aparecía una verdad. ¿Cómo no íbamos a leer a este escritor? El miedo del portero al penalti o el miedo del arquero al tiro del penal, como también se ha traducido este libro en una versión más amigable con nuestro castellano, es el cuarto libro publicado por Handke en el año de 1970 y fue el primero que le dio notoriedad, al punto de que la historia fue rápidamente adaptada al cine por el director alemán Wim Wenders, con el que Handke colaboraría luego como guionista. En una zona narrativa que podríamos delimitar entre Kafka y Albert Camus, Handke nos muestra de qué es capaz un individuo cuando pierde las coordenadas de lo que significa vivir en sociedad y deja de vivir precisamente como un ser humano. ¿En qué podemos convertirnos? ¿En qué se puede convertir cada uno de nosotros cuando los lazos que nos unen al resto de nuestros semejantes se rompen, como si fuéramos un muñeco articulado sin ligaduras? Una respuesta a eso, con toda su carga de ansiedad y desasosiego, está en nuestro Zahir del mes de junio. Un día, cuando tenía 17 o 18 años, saqué de la biblioteca de mis padres un librito que se titulaba La tarde de un escritor y lo firmaba un tal Peter Handke. Y me resultó interesante la idea de leer a un escritor de lengua alemana contemporáneo. No lo había hecho hasta entonces. Y me puse a leer. Y no puedo decir que al principio al menos la lectura haya sido demasiado placentera. Porque Handke seguía los pasos de su personaje, que era un escritor muy parecido a él, a lo largo de una tarde, como indicaba el título, con precisión milimétrica,
momento a momento, describiendo cada sensación, cada color, cada forma, cada encuentro tal vez intrascendente que tenía este escritor. Y a mí en un primer momento me resultó un poco claustrofóbica esa forma de escribir. Pero para mi sorpresa, descubrí que detrás de esa mirada obsesiva había algo más, porque poco a poco, de tanto narrar las cosas de la realidad cotidiana de esa forma tan cercana, obsesiva y como al microscopio, empezaba a revelárseme la extrañeza y lo nuevo y fascinante de esa realidad cotidiana. De algún modo era una práctica quizá no tan diferente de aquella del budismo zen, donde uno toma un objeto cualquiera y lo observa, hasta que ese objeto pierde su familiaridad y uno empieza a ver cosas fascinantes en él y empieza a entender qué extraño es que exista, qué extraño es su brillo. Y así sucede con los objetos y después, por supuesto, con la propia vida. Limpia la mirada de las telarañas de la costumbre. Eso es lo que hace Peter Handke. Y lo hace multiplicado y elevado al cubo en un libro como La angustia del portero en el momento del penalti. El personaje de ese libro, es verdad, tiene estados psicológicos alterados, pero esos estados alterados nos sirven para mirar la realidad, nuestra realidad, de otra manera y darnos cuenta de lo insólita que es, lo misteriosa que es, lo amenazante que puede llegar a ser y lo frágil que es también. Y solo por eso, por la forma en que puede llegar a cambiar nuestra percepción y hacerla más rica, vale la pena definitivamente leer esta novela.